Y compartimos aquí la pantalla. Bueno, ok. Sí, perdón, discúlpeme, está aquí generando pequeño conflicto. Ush. Ok, entonces muy buenas tardes, aprendices del curso Herramientas para la Gestión del Talento Humano, identificado con la ficha número 310-8237. Para mí es un gusto saludarlos a través de esta herramienta de atención sincrónica de Teams, que nos permite brindar el soporte que requieren ustedes en el desarrollo de su curso. En este momento, pues la cámara Teams no me permite activar la cámara, entonces pues tocará aquí solo el audio, pero están viendo, me confirma si están viendo la pantalla, por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Es que no sé si la No están sé, viendo. ¿No la están viendo? yo por lo menos no, doctor. ¿No? Ok, y ya aquí, Sí, Ahora sí, sí se ve. gracias. Sí, es que está, eh, al- creo que les compartí un audio donde nos dicen que está intermitente y presentando conflictos ciertas herramientas, entre ellas Teams, que está asociada a nuestro correo. Entonces, siendo hoy pues el martes 29 de octubre, ya a las 6:05, damos inicio a esta conferencia web número 2, que busca pues saludarlos y abordar por la solicitud de varios de compañeros de ustedes, nos solicitaron que empezáramos a explicar desde esta actividad número 1, que es reconocer conceptos, herramientas y normas para la gestión del talento humano. Creo que se están presentando varias dudas para resolver las evidencias. Entonces vamos a abordar como, aquí no es que hayan clases, pero sí como metodología, pues la idea es abordar la, las temáticas de estudio, ¿cierto? Entonces vamos a recordar las reglas de la sesión, vamos a efectuar intervenciones respetuosas. Vamos a utilizar preferiblemente audífonos y micrófonos, pues el material está disponible. Otro es que la herramienta esté fallando, pero está disponible para que ustedes ingresen, descarguen las guías y puedan ir preparando el material. Y aquí pues traigamos las preguntas o las dudas que se presenten en el desarrollo del curso. Al final, pues vamos a hacer una sesión de preguntas y varios. Recordemos que esa primera actividad la iniciamos el día martes 15 y pues terminó el 23 de octubre. Recuerde que tenemos habilitado hasta el término del curso, es decir, como hasta el 15 de noviembre, el desarrollo de todas las evidencias para que no haya esa holgura, dado las inconvenientes que se nos están presentando con las plataformas, con Sofía Plus, que ha estado fallando bastante. Eso no solamente trae trauma a ustedes, sino también a nosotros, porque nos está obstaculizando, nos está generando mucho conflicto ahí para desarrollar los cursos. Entonces hay que tener un poco de paciencia. Les pido que nos comprendan un poco. Eso ya excede las capacidades que tenemos nosotros como tutores.
y pues también al centro. Eso es un problema a nivel nacional. Entonces, vamos a abordar por eso la temática de la actividad 1, que es reconocer conceptos, herramientas y normas para la gestión de talento humano. Aquí vamos a realizar un mapa conceptual de esos conceptos básicos sobre la gestión del talento humano. Antes, bueno, empezar a mirar estas temáticas que nos trae nuestro material de estudio, ¿cierto? Que es sobre esa actividad una, donde hablamos de generalidades sobre identificar unos conceptos, herramientas y toda la normatividad para realizar esa gestión del talento humano. Aquí, pues, en el curso vamos a trabajar una sola competencia, que es dirigir el talento humano de acuerdo con la normatividad, y pues en esa semana se abordó el resultado de aprendizaje número 1, que es describir conceptos, normativas y herramientas gerenciales en referencia al talento humano. Entonces hay que entender, antes de empezar a hablar de esa evidencia, entonces lo que buscamos nosotros es que hay que identificar unos entes económicos aquí en todo hablemos de nuestro país. Existen 3 entes económicos. Uno se llama las familias. ¿Por qué la familia? Como célula de nuestra sociedad, ¿cierto? ¿Y qué genera las familias? Pues las familias generan necesidades. Tiene un segundo ente económico que se llaman las empresas. Y las empresas, ¿qué es lo que hacen? Desarrollan estrategias para satisfacer las necesidades de esas familias. ¿A través de qué? De productos. Entonces las empresas generan estas estrategias para generar esos productos. A la vez, las familias generan mano de obra para que esos empresas o esas entidades económicas organizadas pues puedan cumplir con su función o el objetivo misional, que es generar productos para satisfacer necesidades. Y viene un tercer ente económico que se llama el gobierno o el Estado, que en este caso, pues nuestra forma de gobierno es un gobierno democrático, ¿verdad? Que genera o que interviene o que media la relación entre las empresas y las personas eh, sí, el recurso humano que tiene todas las familias. Entonces las empresas, como son esas estrategias, son esas entidades económicas organizadas. O sea, una empresa es una actividad económica organizada. La pregunta es, ¿qué organizan ellos? Entonces las empresas lo que organizan se llama factores de producción. ¿Y los factores de producción qué son? Pues los factores de producción son aquellos que generan valor o riqueza para aquella ente económico que los posean, en este caso, pues las empresas. Entonces, algunos autores hablan de 3 factores de producción que son, digamos, los más comunes, que son tierra, trabajo y capital, ¿cierto? Nuestro curso se centra en ese segundo trabajo, en ese segundo factor de producción que se llama trabajo. Y el trabajo tiene que ver con eh, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. ¿Y por qué les estoy contextualizando todo eso? Porque las empresas, que son factores, es una actividad económica organizada. Si tenemos un factor de producción que se llama terreno, hablemos de que ustedes tienen una finca, o tenemos una finca, o la empresa tiene algo, un territorio, un terreno. Ese terreno de por sí solo no es un factor de producción, porque si yo tengo una finca
y no hay nadie que la cultive, pues eso en vez de convertirse en un factor de producción, se va a convertir en un lucro cesante, porque sí va a tener que pagar impuestos. Entonces, sí o sí tiene que tener mano de obra. Y la mano de obra dentro de las empresas, pues vamos a mirar más adelante, que debe tener dentro de su estructura. Acuerde que todas las empresas, indistintamente del objeto misional que tengan, o sea, estamos hablando de que todas las empresas son diferentes y que cada una genera una estrategia distinta para generar un producto, para satisfacer necesidades. Todas sí o sí necesitan contratar mano de obra. Y dentro de la estructura de la empresa, pues debe haber, dependiendo ya de la organización, deben tener una oficina, un departamento o una persona que se encargue de manejar algo importantísimo que se llama el talento humano. Y de ahí derivan, pues, todos los principios de nuestro curso. Nuestro curso debemos entender por qué el talento humano es tan importante para esas empresas. Entonces vamos a hablarles específicamente para esa persona que va a manejar o grupo de personas que maneja todo el personal, todo el talento humano, todo el recurso humano que tiene una empresa. Por eso hablamos de gestión. ¿Y qué es la gestión? Pues son todas las actividades que debe hacer esa oficina. Eso ya depende de la estructura que tenga la empresa o la organización. En algunas se llamará un departamento completo. ¿Depende de qué? Del tamaño de la empresa, dependiendo del número de empleados que tenga la empresa. Entonces, esa persona de talento humano, pues debe tener unas cualidades y unas características muy específicas. Y aparte de ello, debe tener una serie de herramientas, ¿cierto? Herramientas, ya sean tecnológicas, que le permitan manejar el talento humano. Entonces, cuando hablamos de la gestión del talento humano, vamos a hablar de todas esas estrategias que esa oficina debe realizar. ¿Para qué? Pues la idea es que ellos puedan hacer una selección adecuada del talento humano. Acuérdese que y esta gestión de talento humano está muy ligada a todas las, digamos, actividades gerenciales que debe realizar una persona. Usualmente a mis estudiantes en las universidades uno le preguntan, ¿y usted como gerente para qué lo contratan en una empresa? Entonces hablan un poco, ¿no?, de lluvia de ideas. Pero usted realmente lo que hace en la empresa es tomar decisiones. Eso es lo mismo que hace un jefe de talento humano. Toma decisiones, tomar decisiones de manera permanente. ¿Y cómo toma las decisiones? Pues hay algo, cuando usted toma una decisión, hay algo que se llama la incertidumbre que está asociada a ese proceso de toma o esos factores de riesgo presentes en todos los procesos de toma de decisiones. Entonces, para eso uno debe tener una serie de herramientas que le permitan disminuir o eliminar esos factores de riesgo, ¿cierto? Y eso tiene que estar asociado ¿a qué? Pues a esa gestión, a esas actividades que debe realizar la persona, el departamento, alguien que se encargue de manejar todo el talento humano. Que ese talento humano pues lo va a llevar ¿a qué? A posicionar, a ser más eficiente, eficaz y efectivo la empresa en el cumplimiento de sus objetivos misionales. Entonces, por eso es importantísimo tener en cuenta que el curso está orientado a entregarles a ustedes una serie de herramientas que le permitan a ustedes maximizar y potencializar todas las cualidades que debe tener una persona que maneja esa oficina de talento humano.
sea, la idea es mantener ese desempeño. ¿Y desde cuándo empieza usted a tomar decisiones? Pues desde todo el principio, debe estar involucrado. La Oficina de Talento Humano debe estar involucrado en todos los aspectos. O sea, es un aliado estratégico de todas las organizaciones para poder cumplir con ese objetivo y para que nuestra empresa pueda alcanzar los objetivos propuestos, las metas trazadas, pues debe estar, el éxito de la gerencia está en rodearse de un buen talento humano. Y si tenemos una persona que desempeña esas habilidades como gerente de talento humano o jefe de talento humano o jefe de la oficina de personal o como la quieran llamar, pues lo que está buscando es que pues, si el personal está motivado, si hacemos unos buenos procesos de selección, porque de ahí arranca la gestión de esa oficina de talento humano. Inicia con detectar cuáles son las necesidades que tiene ese sistema de producción para poder cumplir el objetivo misional. Acuérdese que usted puede poner a trabajar a una persona hasta el 100% de su capacidad. Y ahí está el éxito de esa gestión del talento humano. Porque hay muchas personas que empiezan a sobrecargar con sus actividades y entonces lo que está haciendo es debilitando su material o no conociendo cuáles son las capacidades de nuestros clientes internos, pues no los va a poner en las áreas donde pueda maximizar sus cualidades o maximizar su desempeño. Entonces, todas esas actividades, que es un compendio importantísimo que hace la Oficina de Talento Humano en 4 aspectos que pues vamos a hablar de más adelante, que son como etapas que tiene que hacer. Hablamos de las actividades gerenciales: planear, organizar, dirigir y controlar, ¿cierto? Ahí se resume en esas 4 acciones la gestión de ese talento humano, porque empezamos con mirar cuáles son las necesidades que tiene tenemos que definir cuáles son las necesidades que tiene nuestro sistema de producción y luego hacer unos procesos de selección adecuados que lo lleva a contratar el mejor personal y después de que esté contratado y que esté vinculado el talento humano, pues parte de esa gestión es propender porque el talento humano esté capacitado, que se sienta que está haciendo, que hace parte de esa importante de ese sistema de producción, ¿cierto? Tiene que estimularlos, tiene que evaluarlos, tiene que motivarlos. Eso hace parte de esa gestión del talento humano. Y para ello, pues, debe tener una serie de herramientas, ¿cierto? Dentro de esas herramientas, hay muchas estrategias. Aquí, por ejemplo, en el curso hablamos de 4 estrategias que puede tener la oficina de talento humano para maximizar el desempeño de clientes, de sus clientes internos, ¿no? Estamos hablando de los clientes internos, o sea, todos los empleados de la organización. Y dentro de esas herramientas, pues tenemos indicadores de gestión. ¿Qué es un indicador de gestión? Pues es una unidad de medida, ¿cierto? Un estado ideal versus el estado real. Eso es un indicador. Entonces yo tengo que mirar indicadores de gestión. ¿Cómo está haciendo el trabajo todas las personas? Entonces la oficina de personal debe estar involucrada en todas las áreas. ¿Y cómo se refleja eso? A través de unos informes, ¿cierto? Que eso es lo que nos trae a nosotros allí. El informe es una conclusión, es una verificación de esos indicadores y mirar cómo estamos para encontrar. Eso se llaman estrategias de control. Por eso les decía al inicio,
planificación, organización, dirección y control. En administración de empresas o en los administradores decimos, lo que no se evalúa, se devalúa y tiende a desaparecer. Por eso debemos estar haciendo esas revisiones y aplicando esas estrategias de manera permanente, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscamos allí? Pues bueno, tener un buen equipo de trabajo, o sea, un recurso, que se llama recurso humano. Y ese recurso humano, pues como nosotros estamos hablando de esos entes de control, hablamos de las familias, hablamos de las empresas y hablamos del gobierno, pues por más independiente que sea o particular que sea la empresa, pues debe cumplir con una serie de normas que nos está diciendo ¿quién? El Estado. En este caso, acuérdese que tenemos que cumplir, digamos, con dos normas clarísimas. Unas que estaba hablando del Archivo General de la Nación y la Ley 100 del 93 para la afiliación en la Seguridad Social. Como mínimo debemos cumplir, o eso es la normatividad que nos dice qué es lo que debemos cumplir en nuestra empresa y debe tener en cuenta esa oficina de talento humano para poder satisfacer de control. La organización que sea, por más particular que sea, debemos cumplir con una normatividad. Por eso siempre estar pendiente de esa normatividad. Y entonces la idea de ellos es tener una buena selección, un buen grupo, ¿cierto? Ese grupo que se llama grupo de clientes internos, el talento humano. Para eso debemos hacer, ahorita vamos a hablar de las etapas, ¿cierto? Que deben estar presentes en todo. Debemos definir cuáles son las necesidades, debemos mirar cuáles son los procesos de selección, ¿cierto? Que se hacen, depende. Algunas empresas harán unas convocatorias, otras hacen avisos esos por, bueno, diferentes estrategias para poder llamar la atención a aquellas personas profesionales que tienen unos perfiles similares. Entonces, cuando hablamos de organización, nosotros definimos perfiles y hasta esas personas las invitamos a que hagan parte de nuestra organización. ¿Cuántas se pueden presentar para un cargo? X cantidad de personas. Entonces, debemos tener mecanismos de selección, de evaluación, entrevistas, pruebas técnicas, verificación de los documentos, soportes y demás estrategias que permitan seleccionar ese talento humano. Una vez esté allí, pues ahí no para la función de talento humano, sino la gestión, sino lo que hay que buscar es que retenerlos. Debemos hacer atractivo nuestra organización para ese talento humano. Entonces es responsabilidad de la Oficina de Talento Humano generar estrategias que permitan no solamente vincular el mejor personal o el talento humano, sino también retenerlos, motivarlos, ¿cierto? Comprometerlos o que se alineen con la estrategia de la gerencia. Y cuando logramos eso, pues muy seguramente estaremos cumpliendo la misión que nos han impuesto a nosotros. Por eso hablamos de planear, organizar, dirigir y controlar, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para saber cómo está marchando, a través de qué indicadores. Entonces hay que estar evaluando sin miedo, como dicen los chicos ahora, sin miedo al éxito, ¿cierto? Hay que evaluar y que esa evaluación no sea percibida por nuestros clientes internos como un medio de sanción, sino también un medio de promoción. Eso ahí sí, como decía un programa antiquísimo de la televisión, se llamaba Art Attack. Los que somos ya un poco antiguos y tenemos hijos,
Veíamos el programa y ahí decía el señor, depende del punto de vista con que usted lo vea, ¿cierto? Depende del punto de vista como usted presente una evaluación, esa puede ser tomada como un medio de escalar posiciones, de buscar un reconocimiento a su trabajo, ¿verdad? Y no como un medio de sanción. Es que eso es lo que tiene que hacer la Oficina del Talento Humano. No dejar de evaluar, hay que evaluarlos, pero que esa evaluación sea objetiva, sea con unos criterios claros, ¿cierto? Y que nuestros clientes internos no lo perciban como una persecución, sino que sea como también como una especie de, para ganar estímulos, que eso es lo que busca esa empresa. Y cuando usted busca que su talento humano, pues hombre, crezca, desarrolle, haga todas esas estrategias. Por eso le digo, depende del punto de vista como usted lo vea. Entonces hace parte de toda esa gestión. La gestión son esas acciones, ¿cierto? Y por eso hablamos de que esa persona debe tener unas cualidades. Por allá hablamos de 9, nos dice el material de estudio. 9, 9 habilidades que debe tener una persona de talento humano. Porque la persona que va a desarrollar esa función debe ser una persona que tenga ciertas cualidades, ¿verdad? O sea, debe tener ciertas cualidades, no solamente, depende del tamaño, ¿no? Depende del tamaño de la organización. Viene si es un departamento, si es una oficina, si es un personal, ¿sí? Porque algo que es muy difícil manejar en las empresas es precisamente el talento humano, por la naturaleza de nosotros colombianos, ¿cierto? Porque pues uno no puede uno, hay que partir del principio de la buena fe, pero pues uno debe tener ciertas características para poder manejar ese componente importantísimo que se llama el talento humano. Entonces hablamos de un proceso, dentro de ese proceso, de esas gestiones del talento humano, vamos a hablar de un proceso que es netamente administrativo. ¿Qué es lo administrativo? Es todo lo que usted va a documentar, ¿cierto? Porque una cosa, y ahorita el material de estudio nos va a traer también unas formas, digamos, de liderazgo. El, el líder, pues algunas preguntas dicen, ¿se nace siendo líder o se hace siendo líder? Y hay unas formas de liderazgo. El talento humano lo que debe hacer es eso, liderar. Cuando usted lidera, pues primero parte del ejemplo, ¿cierto? Y usted empieza a motivar, aquí empieza nuestro talento humano para que podamos cumplir. No solamente cada persona cumpla con los objetivos personales y profesionales que se ha tratado o que se ha trazado al vincularse a nuestra organización, sino que la empresa también cumpla con esos objetivos, ¿verdad? Por eso hablamos de que el talento humano no solamente el líder como persona, sino que debe tener una serie de herramientas. Y dentro de ese proceso administrativo, entonces viene lo que yo les hablaba a ustedes, unas etapas. Entonces hablamos de la etapa de planeación. ¿Qué es lo que hace uno cuando planea? Pues uno lo que hace cuando planea es que se genera una serie de interrogantes. Acuérdese que si uno mira el enfoque sistemático de la producción, la planeación está enfocada directamente a las entradas que debe tener ese proceso. Entonces, cuando hablamos de planeación, usualmente uno se genera una serie de interrogantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para quién lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Dónde lo vamos a hacer? Esos son interrogantes que cada pregunta de esas debe generar una estrategia que le permita a usted llegar y responderla, ¿cierto? Por eso hablamos de que se formulan una serie de políticas, procedimientos y métodos para alcanzar. ¿Qué es lo que están haciendo allí?
generarse unos interrogantes. Acuérdese que cuándo, dónde, por qué, para qué, que son preguntas básicas. Si usted tiene eso dentro de su proceso de planeación, créanme que va a ser una buena planeación. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántas personas necesito? ¿Qué? Bueno, acuérdense que estamos hablando de cantidades. Todavía no estamos hablando de la otra etapa que se llama la organización, porque algunos dirían, ¿y el cómo? El cómo esa pregunta se responde aquí, en la organización. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, una cosa es qué voy a hacer, cuándo, dónde, por qué, para qué. Y la otra es cómo lo voy a hacer. En la organización en esta etapa se responde el cómo. ¿Cómo? Cuando usted dice cómo, está mirando perfiles de personas, ¿cierto? Manuales de funciones y procedimientos. ¿Cuál es la finalidad que le va a dar a esa persona? Eso es con el cómo se va a hacer, ¿cierto? Porque pueden hacerlo personas o máquinas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues si estamos hablando de talento humano, ¿cuáles son los perfiles? Si yo voy a hacer zapatos, pues tendré que contratar zapateros. Eso es así de sencillo. ¿Sí? Si voy a elaborar prendas de vestir, pues necesito sastres, costureras, cortadores de las máquinas, bueno, técnico para que arregle la máquina de coser, etcétera. Eso se llama organizar. Si yo tengo claridad sobre esa preguntita del cómo lo voy a hacer, muy seguramente usted va a tener unas funciones y manuales de procedimientos que llaman claros. Cada persona que usted contrate y que vaya a ocupar un cargo debe saber con claridad qué es lo que va a realizar, cómo lo va a hacer, funciones, manuales de funciones y procedimientos. Viene algo importantísimo que se llama la dirección. ¿Qué es la dirección? La dirección es establecer canales de comunicación. ¿Entre quiénes? Entre toda la empresa. Todos debemos hablar el mismo idioma. Por eso hablamos poner en marcha la ejecución de los planes. ¿Qué es eso? Establecer canales de comunicación que desde el señor guarda o portero sepa cuál es el objetivo misional de la empresa, hasta la gerencia. Todos deben estar alineados con esa misma estrategia. Debe generar canales de comunicación que sean asertivos, que cada uno tenga claridad qué es lo que le toca hacer, cuál es el rol que va a desempeñar en la empresa, ¿cierto? Que todos hablemos el mismo idioma. Eso se llama la dirección. Y llega un punto importantísimo que llama el control. El control es eso, es evaluación. Es establecer estrategias que me permitan mirar en tiempos cómo estamos con el cumplimiento de las metas. Estrategias de revisión, de evaluación permanente, de tal manera de que dentro de esas estrategias podamos definir nosotros o podamos detectar falencias o cuellos de botella que llaman para poder generar estrategias que nos permitan a nosotros hacer ajustes dentro de los procesos. Si hay una persona que no está alineada con la estrategia, téngalo por seguro que esa persona nos va a llevar al traste y al no cumplimiento de los objetivos. Si yo no tengo medidas de control que me permitan determinar que esa persona, o que porque se ausentó, porque tiene problemas personales, familiares y demás, si no tengo estrategias que me permitan a mí detectar eso, pues hombre, muy seguramente es una persona que está en un eslabón que está flojo dentro de esa cadena de producción y por ahí se nos va a perder nosotros el cumplimiento, no vamos a alcanzar. Entonces,
Las medidas de control son estrategias que me permitan a mí hacer una revisión permanente, exhaustiva de todo el proceso, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para hacer ajustes. ¿A través de qué? Pues de evaluación permanente. Eso hay que ponerle el término, evaluación. Hay que mirarlo. Revisión, control, auditorías internas. ¿Listo? Y de ahí, pues, desprendemos dos fases. De esas mismas cuatro, sabemos que existe una fase mecánica y una fase dinámica. ¿Qué es la fase mecánica? Planeación y organización. ¿Y qué es la fase dinámica? Dirección y control. Es exactamente lo mismo con las mismas cuatro funciones gerenciales. Un gerente, ¿qué hace? Planea, organiza, dirige y controla. Haga de cuenta que es lo mismo que está haciendo la oficina de talento humano. La gestión de talento humano, desde el punto de vista administrativo, se basa allí. Esa gerencia se centra en la construcción de ese talento humano. La gestión, desde el punto de vista administrativo, hace cuatro funciones, pero realmente la función de ese talento humano, ¿en qué se centra? En la construcción, ojo bien con esa palabra, construcción del talento humano. ¿Cómo construye? Yo que soy ingeniero civil, te puedo decir que la construcción se va por diferentes etapas, ¿cierto? En una planeación, una organización, pero usted construye una casita, ladrillo por ladrillo, es eso. Eso es lo que tiene que hacerla construir ese talento humano. Usted como jefe de talento humano, la gestión suya es eso, es construirlo, volverlo eficiente, eficaz y efectivo. A usted le dicen, tenemos 100 empleados. ¿Qué hay que hacer usted con ellos? Preocúpese por construir que esos empleados sean buenos, empezando por la selección. Después de que usted los selecciona, pues los capacita, porque yo soy ingeniero y soy administrador, pero si hay unos procesos muy específicos, pues yo tengo que, si llega un equipo nuevo, yo tengo que capacitarme. Eso es indudable, hay que tener planes de capacitación. Y fuera de que yo lo capacito porque yo estoy invirtiendo capital de la empresa en mí. Eso es lo que yo tengo que percibir, que la empresa está invirtiendo en ese cliente interno para que crezca como persona y como profesional, ¿verdad? Y luego de eso, pues volverlo, retenerlo, generar la estrategia que diga a la persona, oiga, que realmente perciba que ese trabajo allí le está aportando para el cumplimiento de su proyecto personal, familiar, ¿cierto? Profesional. Y eso se ve reflejado en qué? Pues en aumento de la productividad de la empresa. La idea de la gestión del talento humano es construir ese personal y mantenerlo motivado, permanente motivado. ¿Cómo? A través de esa es la importancia que tiene la gestión del talento humano, a través de la utilización y el empleo de diferentes herramientas que nos trae el material de estudio. Bastantes, aquí tenemos, yo les hablaba de cuatro, ¿cierto? Más adelante vamos a hablar un poquito más de ellas, pero la importancia de ellos es eso, construir ese talento humano. Cuando usted tiene personas o talento humano comprometido, crean lo que nuestros clientes internos, pues, eso se refleja en menos ausentismo, porque hay algo, si no, hay algo más desagradable que usted percibir que su trabajo es eso, un trabajo. Cuando usted percibe que su trabajo es trabajo, usted llega todos los días con una pereza tenaz. Pero si usted logra motivar a ese cliente interno y cuando usted no hace las cosas porque tiene que hacerlas, sino porque le nacen, entonces usted ya no hace lo que le agrada, entonces ya usted no percibe que su trabajo es trabajo, sino que hace parte de su dinámica como persona. Y esa es una de las estrategias y eso es el objetivo que deberían tener todas las personas que manejan talento humano, que las personas no crean que
el trabajo es un trabajo, sino que realmente es como una inspiración, es una motivación todos los días, levantarme alegre, hacer lo que a mí me gusta. Pues yo hago eso, pues eso es una maravilla y es genial. Por eso, nuestro material de estudio nos habla de unos estilos de dirección. Y el material de estudio nos habla como de 6 estilos de dirección. O sea, las actitudes que debe tener ese líder de talento humano, que eso es propio de cada individuo. O sea, yo les decía a ustedes al inicio, yo les decía a ustedes que pensar es inherente a las personas. Todos pensamos. Lo que nos diferencia uno de otro, pues, es nuestra calidad de pensamiento. Y la calidad de pensamiento la logra ustedes ¿qué? Pues capacitándose, entrenándose, mirando, porque si vamos a mirar las herramientas que cuenta el talento humano, pues usted se da cuenta que tiene que estudiar, tiene que capacitarse para tener esas habilidades. ¿Sí? Algunos nacen aprendidos, otros no, eso se aprende. Entonces, deben tener, hay unos estilos propios individual de cada una de las personas. Entonces, hablamos, aquí en este curso hablamos como de 6. Hablamos del el jefe autocrático, que es el que impone normas. Eso es lo que yo diga y no más. Y también hablan del mismo paternalista. ¿Qué es el paternalista? Es como todo, como protector, es una actitud protectora. Entonces, eh, la comprensión. Algunos mirarán a ver si funciona o no funciona. Algunos sí, otros no. El laissez-faire, que es el que juega al 0-0. Ese no interviene, no motiva, ¿cierto? Yo estoy allí, pero no me preocupo. Desde que no pase nada, no es para nada una persona proactiva, ¿no? Habla otro del democrático. Bueno, eso es importante, porque algunos lo que hace es compartir esa responsabilidad o hacer parte del proceso a las personas que están allí, a sus clientes, ¿verdad? Como está el burocrático. ¿Qué hace él? Establece una estructura jerárquica. Yo soy el jefe, este es el secretario, conducto regular. Y se rige por allí. Algunos funcionan, otros no. Y habla de esa persona institucional, que esa es la persona que está comprometida con su institución, ¿cierto? Y pues se adapta fácilmente a las políticas institucionales, esas formas de liderazgo, ¿cierto? Y por eso hablamos de esas habilidades que debe tener el jefe de personal o jefe personal o jefe de talento humano, que yo les hablaba de 9: visión para el negocio, buenas habilidades para comunicarse, capacidad de consulta, habilidad crítica. Crítica no es que genera crítica, sino que es crítico, analiza las situaciones y demás, ¿verdad? Uno forma con el ejemplo, ética e integridad, eficacia global y cultural. Cuando uno habla de eficacia, está haciendo uso de los recursos, ¿cierto? O sea, recursos tecnológicos, ¿sí? Que debe estar a la vanguardia, por eso debe estar capacitándose. Liderazgo, capacidad de gestión con las relaciones y expresión eficaz. Entonces, esas son cualidades que debe tener cada una de las personas que desempeñan esos cargos. Y pues tenemos como 4 herramientas eh, que tiene o que están disponibles para que el jefe de talento humano pues aproveche. Una de ellas se llama la inteligencia emocional. Acuérdense que la inteligencia emocional juega es con sus emociones, ¿cierto? Y lo que busca es motivar a las personas. Entonces, cuando es así, tiene 5 cualidades.
es la autoconciencia, autocontrol, automotivación. Es para que la persona se motive y empiece a crecer ella misma. Tenemos otro que es el PNL, que es la programación neurolingüística, ¿cierto? Una forma como nosotros nos vamos a, la forma como vamos a estudiar la conducta humana, ¿verdad? Vamos a mirar cómo hablamos, hay que pensar antes de conectar el cerebro con la lengua. Dice algo otro. Programación neurolingüística. El coaching, tipo de, aquí es entrenamiento, ¿cierto? Aquí es lo que yo digo que nosotros debemos estar preparados permanentemente, capacitándonos. Y empoderar a las personas, es saber delegar. Acuérdense que uno puede delegar absolutamente todo. Lo único que no puede delegar se llama la responsabilidad. Entonces, hace parte del material de estudio que trae nuestra semana, ¿cierto? Para hablar de esa actividad de aprendizaje número 1, que lo que busca es uno es que estudiemos los conceptos básicos para la gestión del talento humano. Como vimos, es mucho concepto, ¿cierto? Y lo que buscamos aquí es que represente de manera visual. O sea, estamos hablando de que buscamos aquí es que ustedes hagan de manera visual conceptos, normas, técnicas y herramientas para la gestión humana. Hay que realizar un mapita conceptual haciendo uso de herramientas digitales. Aquí tenemos algunas, pues si ustedes desean, pueden utilizarlas. Hay mecanismos, mira, aquí hay varias herramientas, pero si no les gusta, pues háganlo a mano. La idea es que muestren de forma gráfica todos los conceptos, normas y técnicas y herramientas aplicadas para la gestión humana, del talento humano. Les pedimos que sea un formato de PDF y que pueden trabajar en equipos, pueden trabajar individual y lo envíen a través de la herramienta. Entonces, básicamente, eso es lo que teníamos para hoy. Ahora sí, la idea es que ustedes, bueno, escucharlos si hay dudas, si hay preguntas. No sé, si hay preguntas, dudas, aclaraciones. ¿No hay dudas? Luisa, Yulitza, Carol, Julie, Mairis, Jenis, Marcela. Bueno, veo entonces que no hay preguntas. Bueno, entonces si no hay preguntas, pues espero que la explicación haya sido amplia, suficiente, les haya permitido aclarar las dudas si hay. Y si no, pues estoy atento a través de los diferentes canales que tenemos para brindarles el soporte que ustedes requieran. Entonces, si no hay más preguntas, pues entonces agradecer la participación que han tenido aquí en esta sesión. Yo quedo atento entonces de los canales para brindarles los soportes que requieran. Tener un poquito de paciencia con la plataforma de Sajuna. Está fallando, no es un problema nuestro, ya están enterados. Creo que hasta les compartí ya ahí un mensaje de nuestro coordinador. Entonces ya están enteradas las directivas de nuestro centro de las fallas que se están presentando. Entonces quedo pendiente, muchas gracias, que Dios los bendiga. Voy a terminar la grabación, dejo de compartir y entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias.